temas de patología pulmonar, ¿ya? Que son temas cortitos. Vamos a hablar primero de las malformaciones congénitas y otras enfermedades pulmonares pediátricas importantes, como el síndrome de la membrana hialina, ¿no? Luego vamos a hablar de la enfermedad inflamatoria aguda pulmonar, incluyendo el síndrome de estrés respiratorio agudo del adulto. Y luego vamos a hablar un poquito superficialmente sobre las atelectasias, ¿sí? Esos tres temas vamos a abordar ahí. Miren qué bonito esta imagen. Aquí vemos la parte distal del lobulillo pulmonar. En el esquema de arriba, voy a ponerles puntero. En este esquema lo que nos están representando es la parte funcional del aparato respiratorio, la parte distal, y a esto es lo que se llama asino pulmonar o lobulillo pulmonar, ¿ya? Desde el bronquiolo terminal hasta los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares y por último los alvéolos. Y es así como se vería en un microscopio convencional, óptico. Claro que aquí está, este es solamente un dibujo más o menos que nos da un aspecto tridimensional de esta porción, ¿no? Y aquí nos muestra en este recuadro, ¿sí?, la barrera de hematosis, ¿no?, el intercambio gaseoso, la proximidad que hay entre los neumocitos tipo 1, que tienen una membrana celular, y en realidad un citoplasma celular con sus ambas membranas a ambos lados, el escasísimo, casi inexistente espacio intercelular, donde hay prácticamente las dos membranas basales fusionadas, y el endotelio capilar, ¿no? Todas estas estructuras determinan que este espacio de intercambio gaseoso sea muy delgadito, ¿ya? Que en situaciones patológicas puede tornarse mucho más ancho, dificultando el intercambio gaseoso y produciendo la sensación de falta de aire, ¿no? O sea, la disnea. Muy bien. Entonces, en los alvéolos, el revestimiento epitelial está formado por los neumocitos tipo 1, los neumocitos tipo 2, que como ustedes ven son cúbicos y tienen microvellosidades, mientras que los neumocitos tipo 1 apenas tienen proyecciones citoplasmáticas muy inconspicuas, y siempre hay la presencia, además de los macrófagos alveolares, que derivan del sistema fagocítico mononuclear y que se asientan definitivamente en los alvéolos pulmonares, a nivel de los pulmones, obviamente, y que tienen como función fagocitar los detritos celulares que hayan llegado a partir de la vía respiratoria alta hacia la respiratoria baja, para eliminarlos mediante la expectoración o la deglución, ¿no? Bueno, entraremos en batalla. Aquí tienen ustedes una imagen de un pulmón fetal, ¿no?, normal, en una vista microscópica, y se nota clarito, si comparan con la anterior, aunque esta es una imagen solamente de dibujo, o con otras que vamos a ir viendo, que estos pulmones fetales son mucho más celulares que los pulmones adultos. Estos pulmones obviamente no han respirado, ¿no? Y los alvéolos se hallan prácticamente incompletamente desarrollados, y el intersticio es prominente, ¿no? Ahí se nota un bronquiolo y se notan ya ramas de las arterias pulmonares, lo que quiere decir que ya estamos en una fase entre la fase canalicular y la fase sacular, porque la maduración del pulmón fetal normal tiene tres fases. Una primera fase que se llama fase glandular o tubular, que alcanza más o menos hasta la primera parte del segundo trimestre, donde solamente hay bronquiolos primitivos, redondeados, y aún no se han formado ningún alvéolo. Aquí ya hay formación de alvéolos, aunque inmaduros, ¿no? Luego tenemos la fase canalicular, que termina alrededor del final del segundo trimestre, ¿sí? O sea que rápidamente después de la fase tubular o glandular viene la fase canalicular, en donde los bronquiolos están ya formando saculaciones que se van a ir transformando en alvéolos. Hay bronquiolos y ramas de la arteria pulmonar, como vemos aquí, ramas de la arteria pulmonar, ¿ya? Y luego ya viene la tendencia a la maduración total del pulmón, ¿no?, la fase sacular, aunque todavía no respira en esta fase del pulmón,
pero ya hay un desarrollo más importante y progresivo de los alvéolos, ¿sí? Entonces, las enfermedades congénitas de los pulmones consisten en un amplio espectro de patologías, todas, sin embargo, de presentación infrecuente, ¿ya? En su evolución natural, en su historia natural, no está del todo determinada, no existen criterios para predecirla, aunque muchas de ellas pueden desaparecer, sobre todo durante la vida fetal. Esto se refiere sobre todo a si tratar o no tratar, como vamos a ver ahorita mismo, ¿no? O sea, no existen criterios para predecir cómo va a evolucionar la historia natural de esta enfermedad, de estas enfermedades congénitas. Obviamente va a depender mucho de qué se trate, ¿no? Muchas de ellas pueden desaparecer o reinvolucionar o pasar inadvertidas durante toda la vida del individuo, ¿ya? Y la mayoría son benignas y de bajo riesgo. Sin embargo, y esta es la clínica, la parte clínica importante, la posibilidad de complicaciones graves como las infecciones, que es generalmente como nos damos cuenta de su existencia, cuando se complican, cuando se infectan. O, aunque hay un bajo riesgo, hay la posibilidad también de la malignización, ¿no? Todas estas consideraciones hacen recomendable para la mayor parte de los cirujanos torácicos y neumólogos su extirpación, ¿ya? En la mayoría de los casos es mejor extirparlos, aunque no se olviden que la cirugía torácica siempre tiene sus complicaciones, ¿no? Es mucho más difícil que la cirugía abdominal, ¿sí? Entonces, hay dos criterios. Una es el criterio quirúrgico, operar, ¿no? Antes de que se complique o se malignice, o un criterio más conservador, un seguimiento expectante de las lesiones asintomáticas, desde luego. Y esto es controversial debido a que hay riesgo justamente de estas complicaciones, ¿no? Entonces, los que quieren operar ponen este tipo de punto de vista. El riesgo de complicaciones y de la radiación que podría generar el seguimiento por imágenes, porque a estos casos hay que seguirlos durante mucho tiempo, mientras sean asintomáticos. Entonces, para evitar esta otra agresión, ¿no?, de la radiología, entonces la mayor parte de los cirujanos están de acuerdo en la cirugía. Y el tratamiento estándar sigue siendo la toracotomía, es decir, apertura del tórax, con resección, con lobectomía del territorio afectado o la lesión directamente, ¿no? La extirpación de la lesión en consideración, ¿ya? Esta cirugía es recomendable en el curso de los 3 y 12 meses de edad, o sea, pronto en la vida del individuo, del recién nacido. Y existe una creciente tendencia ya no a realizar toracotomías, sino a hacer cirugías toracoscópicas y resecciones segmentarias para preservar la mayor parte del tejido pulmonar, ¿ya? Sin embargo, no hay una evidencia suficiente como para establecer estas técnicas como un arte para las malformaciones congénitas, ¿no? Como un tratamiento definitivo, la toracoscópica. Bien, ¿cuáles son las enfermedades pulmonares pediátricas? Me siguen escuchando, ¿verdad? Tenemos muchas. ¿Me siguen escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias, gracias. Malformaciones congénitas múltiples, ¿no? Y tenemos también enfermedades pulmonares neonatales adquiridas en la patología pediátrica pulmonar. Entre las más importantes, porque son muchas, están la agenesia, la hipoplasia pulmonar, la presencia de tejido heterotópico o ectópico, las anomalías vasculares, las anomalías traqueales y bronquiales, la hiperinsuflación pulmonar congénita o el secuestro lobar, ¿ya? Y entre las enfermedades neonatales adquiridas están el síndrome de dificultad respiratoria o enfermedad de la membrana hialina, la displasia broncopulmonar, el síndrome de aspiración meconial, ¿sí? Esto nos da pautas de sufrimiento fetal, muchos abortos. En muchos abortos a nivel de la placenta, nosotros los patólogos vemos la presencia de pigmento meconial en el citoplasma de los macrófagos a nivel del amnios. Y eso nos da una pauta de que ha habido un sufrimiento fetal, ¿ya? Y este es un síndrome que puede provocar entonces enfermedad adquirida. La circulación fetal persistente,
¿no? El ductus, por ejemplo, las atelectasias y las bronquiolitis, que pueden ser también precozmente adquiridas en el curso de los primeros años. Entre las principales malformaciones congénitas que vamos a mencionar algunas son la atresia bronquial, la hipoplasia pulmonar, los quistes del intestino anterior, las malformaciones congénitas de las vías aéreas y el secuestro pulmonar. ¿Ya? Hablaremos de la atresia bronquial, que por definición, ustedes saben, toda atresia implica un estrechamiento significativo, a veces grave, del bronquio correspondiente, en este caso del pulmón, del bronquio correspondiente a una zona pulmonar, ¿no? Por lo tanto, este estrechamiento va a producir que en el segmento comprometido haya un expandido con aire atrapado, ¿no? Se encuentra expandido con aire atrapado, ¿no? Y la hipoplasia pulmonar es un desarrollo defectuoso, o sea, incompleto del pulmón, y por lo tanto los pulmones son pequeños, tanto en peso como en volumen, y incluso en el número de acinos, o sea, de lobulillos pulmonares, ¿ya? Y sus causas son, obviamente, la mayor parte de ellas tienen que ver con la compresión a nivel del desarrollo pulmonar, a nivel torácico, ¿no? Ahí están, por ejemplo, el oligohidramios, la hernia diafragmática congénita, que comprime el tórax, las enfermedades quísticas renales, ¿sí? Porque a veces estos riñones son tan grandes que elevan el diafragma de manera significativa y comprimen el tórax, ¿ya? Y también, obviamente, pueden acompañarse de otras anomalías congénitas, además de las patologías pulmonares que estamos viendo, entre ellas la anencefalia. Los quistes del intestino anterior representan brotes bronquiales accesorios por una separación anormal del intestino anterior primitivo, ¿sí? Entonces, estos quistes suelen estar adheridos a la tráquea directamente o quedan desconectados de todo el resto de las vías aéreas principales, flotando, vamos a decir, por así decirlo, en el mediastino o en la cavidad torácica, ¿no? Tenemos los quistes del intestino anterior. Los quistes broncógenos son los más importantes. Ya eso sí nos ha tocado ver alguna vez, no son tan infrecuentes, ¿no? Son quistes tapizados por epitelio respiratorio, o sea, por epitelio bronquial, ¿ya? Y se ubican en el mediastino, cerca al hilio pulmonar, y presentan clínicamente un efecto de masa. Y también a la radiografía se ven como una masa, ¿no? Y solamente se hacen clínicamente evidentes al complicarse. O sea, se pueden infectar, se pueden romper y producir hemoptisis en unos casos o neumotórax en otros casos, y si se infectan incluso pueden la infección ser bacteriana y producir abscesos, o sea, abscedarse en otras palabras, ¿no? Muy bien. Luego tenemos las anomalías congénitas más importantes que vamos a describir son la malformación congénita de las vías aéreas pulmonares, que como ustedes ven son un proceso intrapulmonar, y el secuestro pulmonar extralobular, que como ustedes ven es un secuestro realmente, pero está fuera del parénquima pulmonar, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la malformación congénita de las vías aéreas pulmonares? Es una masa con componentes quísticos y sólidos, situada por completo dentro del parénquima pulmonar, mientras que el secuestro pulmonar extralobar también es una masa, pero sin conexión bronquial y constituida por tejido pulmonar, mucho más parecido al pulmón normal, ¿ya? Pero que tiene su aporte sanguíneo directamente de la aorta y no de las arterias bronquiales, ¿no? O sea, del árbol arterial pulmonar, ni de las arterias pulmonares, ni de las arterias bronquiales, ¿ya? Muy bien. Entonces, primero describiremos las malformaciones congénitas de las vías aéreas pulmonares, que ya dijimos que se deben a un defecto del desarrollo, donde hay deficiencia del cartílago, del tejido elástico, fibroelástico de los pulmones, del parénquima, del estroma pulmonar, en realidad, y del músculo bronquial, ¿no? Por esto es que se consideran en realidad amartomas. Tenemos tres variedades, ¿no? El neumatocele, el pulmón espongiforme y la más frecuente, la malformación adenoide quística.
Entonces, en las tres vemos, sin embargo, estructuras bronquiolares, alveolares y ductales anómalos, ¿no? La mayor parte de los casos, 90% de ellos, se limita a un solo lóbulo pulmonar, mientras que el 10% puede incluso ser bilobular. Seguimos considerando que se trata de masas con componentes quísticos y sólidos situadas por completo dentro del parénquima pulmonar, la malformación congénita de las vías aéreas pulmonares, ¿no? Estas son las tres variedades, como dijimos: neumatocele, pulmón espongiforme, y la malformación adenoide quística en orden de frecuencia. El neumatocele es el más raro, consiste en un solo quiste grande que ocupa todo el lóbulo, ¿ya? El pulmón espongiforme es un poco más frecuente que el neumatocele y que consiste en múltiples quistes pequeños y afecta a bronquios y bronquiolos. Y la malformación adenoide quística, que es la que tenemos en la imagen del corte histológico que estamos viendo a la derecha, y que es la más frecuente de las malformaciones de este estilo, consiste en varios quistes, ¿no? De variados tamaños. Miren aquí, hay pequeños, medianos, grandes, más grandes, y áreas sólidas intercaladas, ¿no? Que determinan un aumento del tamaño de la zona comprometida. Y en las áreas sólidas podemos reconocer estructuras normales, ¿no? Entonces, histológicamente vemos bronquiolos y conductos alveolares muy dilatados, una mucosa polipoide revestida, sin embargo, por el epitelio clásico respiratorio, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes incluso, y en su pared músculo liso, fibras elásticas y ausencia de inflamación, a no ser que se complique. La irrigación, como dijimos, proviene del sistema correspondiente al lóbulo afectado, es una alteración intrapulmonar, aunque existen casos aislados con irrigación independiente, directamente de ramas de la aorta, como la otra malformación, ¿sí? Clínicamente, pues, se manifiesta en el periodo neonatal, rara vez en la infancia, y se acompaña de polihidramnios, hidropesía fetal y otras malformaciones, ¿ya? La muerte, que sí se puede producir, se debe a infecciones respiratorias o por compresión de estructuras vecinas, ¿no? Vasculares sobre todo. Hay una variedad de tipo 2 que está asociada a malformaciones cardíacas, esqueléticas, renales y atresia gastrointestinal, que es más severa. Muy bien. Entonces, aquí tenemos la malformación congénita de las vías aéreas pulmonares. Y el secuestro pulmonar extralobar, masa sin conexión bronquial, en donde podemos ver este tejido, ¿no? Masa de tejido pulmonar con lóbulos o segmentos sin conexión con la vía aérea bronquial y constituida por tejido pulmonar, que obtiene su aporte sanguíneo directamente de la aorta y no del árbol bronquial, ¿no? Pueden ser extralobares o intralobares. Los extralobares son los clásicos, ¿no? Es una masa secuestrada que se diagnostica en la primera infancia, fuera de la cubierta pleural, o sea, extrapulmonar, a nivel del mediastino también, y está asociado a otras malformaciones congénitas. Y es el secuestro intralobar en niños mayores, incluso en adultos, ¿no? Una masa secuestrada dentro de la cubierta pleural, por lo tanto intrapulmonar, con frecuencia son lesiones adquiridas y se asocia a infecciones intercurrentes. Y aquí tenemos el secuestro pulmonar con su irrigación aberrante, ¿no? Independiente del árbol bronquial o de las arterias y venas pulmonares. Aquí también tenemos, ¿no?, un secuestro. Bueno, eso. Creo que está al revés mis fotografías, que van a disculpar, ¿no? Entonces, tendremos... Este es el secuestro pulmonar, perdón, ¿ya? ¿Ya? Y estos más bien son las malformaciones congénitas de las vías pulmonares, ¿de acuerdo? Donde se ven componentes quísticos y sólidos situados por completo dentro del parénquima pulmonar. En cambio, en el secuestro pulmonar extralobar se ven más estructuras parecidas a las del parénquima pulmonar normal, donde se ven bronquios irregulares, ¿sí?, espacios aéreos distales y epitelio respiratorio tapizando estas estructuras, además de los quistes de todo tamaño. Bueno, veamos ahora el síndrome de dificultad respiratoria aguda del recién nacido.
Se llama también enfermedad de la membrana hialina y es una forma grave de insuficiencia respiratoria progresiva, a veces poniendo en peligro la vida del pacientito y que compromete en forma difusa el parénquima pulmonar, ¿no? O sea, en forma generalizada. Se debe, en la mayor parte de los casos, a una deficiencia de surfactante que promueve el colapso pulmonar, condicionando, obviamente, hipoxia, ¿no? Por una lesión de las células del revestimiento endotelial y alveolar y una exudación de fibrina, que es lo que caracteriza la formación de las membranas hialinas, ¿no? Muy bien. Hay factores de riesgo para este síndrome del recién nacido. La prematuridad, de hecho, la mayor parte de estos síndromes se producen en productos inmaduros o prematuros, ¿sí? Cuando estos productos tienen menos de 1000 gramos al nacer, tienen hasta el 50% de posibilidades de tener este síndrome de dificultad respiratoria con alta tasa de mortalidad, ¿ya? Otros factores de riesgo son la madre diabética, la aspiración neonatal de meconio, por ejemplo, y embarazos múltiples, ¿ya? Y complicaciones concurrentes con esta enfermedad, hemorragia cerebral, conducto arterioso persistente, enterocolitis necrotizante y displasia broncopulmonar, ¿sí? Bueno, y ahora hablemos de la lesión pulmonar aguda, ya no del recién nacido, sino del adulto. Tenemos un espectro de lesiones relacionadas con lesión pulmonar aguda, donde están unos más graves que otros, obviamente. La congestión pulmonar, el edema pulmonar, la pérdida del surfactante y la atelectasia, ¿ya? Que pueden, todos estos, conducirnos, dependiendo del grado de lesión, a un síndrome de distrés respiratorio agudo o síndrome de dificultad respiratoria aguda, y cursar además con una neumonía intersticial aguda, ¿sí? Veamos un poquito de la congestión, ¿no? Puede ser aguda o crónica. En general, ambas se relacionan con insuficiencia cardíaca, aunque no siempre. Si la insuficiencia cardíaca izquierda es aguda, pues entonces la congestión es aguda. Si la insuficiencia cardíaca izquierda es crónica, entonces la congestión es crónica, ¿no? Entonces, se asocian con mayor frecuencia en enfermedades del corazón izquierdo, insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? La congestión es más frecuente, más importante por lo menos, en las regiones basales de los pulmones, ¿sí? Esto puede condicionar, además de la congestión vascular, con la hiperemia, como vemos aquí en la microscopia, ¿no? Vean ustedes, todos los vasos sanguíneos están pletóricos de eritrocitos, nos hablan de una congestión aguda, sobre todo en este caso, con un poquito de exudación de edema hacia los alvéolos, presencia de macrófagos que también quieren recoger estos eritrocitos que han podido extravasarse a partir de estos vasos congestivos, porque hay una especie de hipertensión pulmonar aguda, ¿no? Entonces se pueden producir hemorragias alveolares, vean, extravasación de estos vasos congestivos hacia los alvéolos y posteriormente, claro, se va a convertir en una congestión pasiva crónica con presencia de macrófagos con hemosiderina, que es lo característico de los cuadros más crónicos, incluso la induración marrón que se puede ver con tinciones especiales de hierro sobre todo, y puede evolucionar o no a la fibrosis, la congestión, ¿ya? A lo largo. Lo cierto es que sí tiene una importante relación con la hipertensión de los vasos arteriales pulmonares, ya sea en forma aguda o en forma crónica. El edema, ¿no? El edema, veamos, tiene siempre un rasgo hemodinámico, puede tener un rasgo hemodinámico principalmente, o puede deberse a una lesión microvascular, ¿sí? Por una lesión capilar o alveolar difusa, como el que ocurre en el síndrome de estrés respiratorio agudo, o puede tener un componente indeterminado, ¿no? Un origen indeterminado, que se observa, por ejemplo, en las altitudes elevadas. Nosotros somos expertos en el Sorocci. Muchos individuos llegan al aeropuerto del Alto de La Paz y tienen un síndrome de edema pulmonar agudo, ¿no? Por este mecanismo.
o puede ser neurógeno, asociado a un traumatismo encefalocraneano, ¿no? Pero más frecuentes son entonces los cuadros de origen hemodinámico por un aumento de la presión hidrostática por cualquier causa, insuficiencia cardíaca izquierda sobre todo, también en relación a la congestión y al edema, es lo mismo, disminución de la presión coloidosmótica u oncótica del plasma y, o, aunque más raro, obstrucción linfática, por ejemplo, por una linfangiocarcinomatosis, ¿no? Cuando las células cancerosas taponan los linfáticos pulmonares del drenaje pulmonar, entonces se puede producir un edema de origen linfático, ¿ya? Mientras que la presión hidrostática produce un edema trasudado, lo mismo que la presión coloidosmótica, este produce un edema linfático, que tiene otro color en cuanto al producto, que es más viscoso, al líquido del edema, ¿ya? Y también por lesiones de la circulación microvascular, con lesión mixta, ¿no? Capilar y alveolar, como se ve justamente en el distrés respiratorio, como les decía. Aquí van a participar procesos infecciosos, neumonía, septicemia, gases inhalados, oxígeno, humo, aspiración de líquidos, sobre todo de contenido gástrico, en donde hay una neumonía química asociada, un síndrome de casi ahogamiento, ¿sí? O la acción de drogas o fármacos y productos químicos, como la terapia para el cáncer, los quimioterápicos, o para algunas enfermedades autoinmunes también, la anfotericina B, la heroína, ¿no? Como droga controlada, la aspiración de algunos productos del petróleo, como el queroseno sobre todo, que ya prácticamente no se usa, y otros cuadros importantes como el choque, el trauma, sobre todo si hay TEC de por medio, la radiación directa del pulmón, ¿no? Muy bien. ¿Y cuál es la morfología de estos cuadros de edema crónico, pues y agudo también? Los pulmones están más pesados, húmedos y crepitantes, tanto a la palpación directa como a la auscultación, ¿no? Hay acumulación de líquidos, sobre todo en las regiones basales de los lóbulos inferiores, ingurgitación de los capilares, vean aquí tenemos un edema crónico asociado a congestión vascular también, entonces vemos ingurgitación de los capilares, ocupación a nivel de los alvéolos por un precipitado granular amorfo, que es este acidófilo, ¿no? Que es el líquido de edema, que se puede incluso organizar o que puede ser fagocitado por los macrófagos y entonces vemos numerosos de estos macrófagos habiendo fagocitado el pigmento hemosiderínico que han tratado de degradar y no han podido, ¿no? Embolia pulmonar. Bueno, la embolia pulmonar la vamos a ver en un capítulo aparte, en la siguiente clase precisamente, ¿no? Pero podríamos adelantar que se asocia a trombosis, sobre todo tromboembolia venosa, ¿no? O a estados de hipercoagulación sanguínea, cáncer, enfermedades cardíacas, inmovilización, traumatismos. Y estos tromboémbolos, además, pueden tener otras características, los émbolos, perdón. Más bien pueden ser por aire, por líquido amniótico, ¿no? Embolia de líquido amniótico, embolia de aire, embolia de grasa, embolia grasosa, por fracturas, por ejemplo, con compromiso medular, ¿no? Y pueden terminar produciendo hemorragia e infarto. En general, cuando se logra producir un infarto, que es cuando menos se produce, es rara el infarto pulmonar, puesto que tiene doble circulación, suele ser hemorrágico, ¿ya? El 75% de los tromboémbolos, sobre todo, va a los lóbulos inferiores y en 50% pueden ser múltiples, ¿no? Hay ventilación. Cuando esto es grave, hay ventilación, pero no hay perfusión adecuada, entonces puede haber muerte por bloqueo pulmonar o falla del corazón derecho. Y aquí tenemos algunas imágenes que ya hemos visto cuando hablábamos de patología cardíaca, ¿no? Vemos la macro, un tromboémbolo en montura, ¿no? Cabalgando sobre ambas arterias pulmonares, masivo, que seguramente ha sido la causante de la muerte de este individuo. Aquí tenemos el trombo en el corte histológico, se reconoce el pulmón, la arteria pulmonar y el trombo llenando la luz.
Aquí tenemos un pulmón con hemorragia y congestión pasiva, bueno, aguda más bien, pero datos de hipertensión pulmonar crónica con una proliferación de la íntima y trombosis también de la luz disminuida. Y aquí tenemos un clásico infarto triangular que, como les he dicho, suele ser hemorrágico y suele ser periférico. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos las causas importantes de hemorragia pulmonar difusa, ¿no? Por hipertensión pulmonar, tromboembolias, congestión y edema se asocian a hemorragia pulmonar, y algunos síndromes vasculares, vasculíticos sobre todo, el síndrome de Goodpaster, asociado a la presencia de anticuerpos antimembrana basal glomerular y pulmonar, otros cuadros como la hemosiderosis pulmonar idiopática y las poliangitis o polivasculitis microscópicas con o sin granulomas, ¿no? Como la granulomatosis de Wegener. Bueno, y ahora veamos el síndrome de dificultad respiratoria agudo propiamente dicho, ¿sí? Que es una lesión que involucra al capilar, o sea, a la célula endotelial y también a la célula alveolar, y es difusa, ¿sí? Entonces, todos estos cuadros pueden precipitar un síndrome de dificultad respiratoria aguda, la insuficiencia respiratoria, la hipoxemia arterial refractaria a oxigenoterapia, infecciones sobreañadidas frecuentes y una alta tasa de mortalidad tiene este cuadro, ¿ya? Ya habíamos hablado sobre algunos factores implicados, lo mismo que en el edema pulmonar, ¿no? En el síndrome de dificultad respiratoria del adulto hay muchos cuadros de carácter infeccioso por lesión física, por irritantes inhalados, por lesión química, procesos hematológicos y otros más, ¿ya? Entre los cuadros más importantes hablaremos primero de la sepsis, las infecciones pulmonares difusas, o sea, las neumonías, sobre todo si están asociadas a aspiración gástrica del contenido gástrico, y el traumatismo encefalocraneano. Los otros son menos probables, pero también están implicados en su génesis, neumonías por virus y otros agentes, traumatismos en general, etcétera, etcétera, irritantes como la toxicidad por el oxígeno, el humo de los incendios o del cigarrillo, los gases irritantes, lesión química por sobredosis de heroína y metadona, ácido acetil salicílico, sobredosis de barbitúricos, paraquat, miren ustedes, muchos de los productos que normalmente se utilizan a día, procesos hematológicos como transfusiones múltiples y la coagulación intravascular diseminada de cualquier índole, y entre otros son siempre destacables la pancreatitis crónica y aguda, reagudizada, sobre todo la pancreatitis necrótico-hemorrágica, que produce primero edema pulmonar o derrame pleural y edema pulmonar, y hasta puede llegar a un síndrome de dificultad respiratoria del adulto. La uremia, que se veía mucho más frecuentemente antes del advenimiento de las diálisis, sobre todo la hemodiálisis, y algunos otros procesos, ¿no? Como de hipersensibilidad. Y en la patogenia, pues, hay una fase aguda, una fase de organización y una fase de resolución, ¿no? Y claro, el estímulo lesivo es el que ya hemos visto, muchos son cuadros que pueden servir de agente etiológico de este proceso. ¿Y qué van a producir como lesión básica estos estímulos lesivos? Por ejemplo, una sepsis, un daño difuso de la pared alveolar que inicialmente afecta al endotelio capilar, fíjense, y es secundariamente el daño alveolar, ¿no? Entonces, en la fase aguda se caracteriza por las siguientes características: liberación de radicales libres derivados del oxígeno, ¿no? Superóxidos, agregación y activación y degranulación de los neutrófilos, puesto que son llamados al sitio de lesión, los neutrófilos, activación de macrófagos pulmonares, que son a su vez los que más neutrófilos llaman al sitio de lesión, pérdida o inactivación del agente tensoactivo asociado, ¿no? Y, claro, exudación de fibrina por un aumento de la permeabilidad, hay exudación de fibrina y de líquido
y a los espacios alveolares con formación de membranas hialinas. Pero además de la fibrina en el exudado de edema, que es rico en fibrina, ahí ya empieza a haber la lesión de los neumocitos que se van destruyendo, y al destruirse, como ustedes saben, en su composición de las membranas celulares de estos neumocitos destruidos, necrosados y fragmentados, hay fosfolípidos y hay otros lípidos, entonces, y colesterol incluso. Entonces, todos estos productos del exudado de fibrina más los productos de la necrosis celular van formando membranas hialinas, ¿ya? Además, puede concomitantemente producirse microtrombosis en los capilares alveolares, adherencia y activación otra vez de los neutrófilos que liberan sus enzimas, o sea, es un círculo medio vicioso, ¿ya? Y hemorragias alveolares. En esta fase, en la fase aguda, puede haber resolución del problema con pocas secuelas, o puede haber muerte, ¿sí? En un alto por ciento de los pacientes, 60-70% de los casos. Esto puede ir disminuyendo con las actuales terapias, ¿no? Pero ya están viendo ustedes que ni siquiera la terapia intensiva tiene todo el éxito que quisiéramos. De todos modos, la mortalidad de este proceso es alta. Eso tenemos que tener conciencia. Luego viene la fase de organización, ¿no? Con fibrosis en placas, proliferación de los neumocitos tipo 2 y eventualmente una sobreinfección bacteriana. Y entonces, esta fibrosis y esta proliferación neumocítica van a obliterar los alvéolos mediante un desarrollo de una fibrosis progresiva, porque hay una especie de tejido de granulación que convierte el tejido fibrovascular en fibroso. Y en última instancia hay una fibrosis que puede ser focal leve, que puede dar como consecuencia una recuperación con disminución mínima de la funcionalidad pulmonar, ¿no? Con disfunción mínima del pulmón. Mientras que si la fibrosis intersticial es intensa, hay una fibrosis colapsante de los alvéolos, enfermedad restrictiva e incluso un pulmón terminal en panal de abejas, ¿ya? O también, al final, como consecuencia de este proceso, una muerte por insuficiencia respiratoria crónica intensa, ¿ya? Entonces, puede haber una tasa de mortalidad en la fase aguda o después de la fase de organización, ¿ya? Lo ideal sería que haya resolución, pero la mayor parte de los casos va hacia la organización y hacia la recuperación mínima o hacia la formación de un pulmón con enfermedad restrictiva, una fibrosis pulmonar. ¿Ok? Aquí tenemos lo que hemos explicado básicamente: la lesión endotelial, aumento de la permeabilidad, hay activación de hay migración de los neutrófilos y su activación, además, hay activación de los macrófagos que empiezan a producir factores de necrosis tumoral, interleucinas de tipo 1 y 8, que activan a los neutrófilos, que producen una serie de hidrolasas y oxígeno activado, entre las más importantes las proteinasas, sobre todo elastasas, leucotrienos, factor activador plaquetario, etcétera, que van produciendo lesión del epitelio bronquial, necrosis y destrucción de los neumocitos tipo 1, que van a destruirse formando residuos celulares que, junto con el exudado de fibrina, rico en fibrina, van a formar las membranas hialinas, ¿no? Y aquí tenemos imágenes de la fase aguda, con la formación de membranas hialinas, la congestión vascular pulmonar, los focos de hemorragia. Miren, aquí hay otra membrana hialina, en fin, y hay un exudado inflamatorio no muy importante, pero presente. Aquí vemos lo mismo, básicamente, membranas hialinas de espesor variable, ¿no? Aquí una delgadita y aquí una muy gruesa. En fin, hay un exudado inflamatorio. Podemos ver células gigantes también, como respuesta de hipersensibilidad de tipo 4.
Y esto es lo que básicamente se caracteriza morfológicamente en la microscopia, ¿ya? En la fase exudativa, las membranas hialinas, ¿no? Inflamación intersticial y exudación de edema que puede ser leve, ¿no? Esto ocurre entre los 5 y 7 primeros días. Luego, la fase proliferativa, miren ustedes, se caracteriza por hiperplasia de los neumocitos de tipo 2, ¿no? Los septos alveolares, o sea, los tabiques alveolares se van engrosando, ¿no? Y hay proliferación de fibroblastos que producen colágena y por lo tanto van a ir produciendo fibrosis intersticial y las membranas hialinas tienden a organizarse e incluso a desaparecer por acción de los macrófagos. Bueno, y ahora pasamos a la atelectasia, ¿sí? Creo que estamos justo en el tiempo exacto. Aquí tenemos un pulmón derecho y un pulmón izquierdo, ¿no? La atelectasia consiste, por definición, en una expansión incompleta de los pulmones, ¿sí? Y eso condiciona un colapso de los pulmones previamente inflados o insuflados, ¿sí? Consecuencia clínica importante, la disfunción respiratoria. Hay una reducción de la oxigenación, de la capacidad de oxigenar por parte del pulmón colapsado y una predisposición a las infecciones. Entonces, los cuadros de atelectasia, cuales fueren, van a producir reducción de la oxigenación y predisposición a las infecciones. ¿Sí? Hay una clasificación importante, ¿no? Por las atelectasias por reabsorción, por compresión y por tracción. Esa es la principal clasificación, aunque hay otras varias, ¿no? Las atelectasias por reabsorción se caracterizan, son secundarias, mejor dicho, a obstrucción completa de la vía aérea comprometida. En este caso, por ejemplo, el cuerpo extraño, las hipersecreciones bronquiales o las neoplasias que producen efecto de masa van creciendo y obstruyendo la vía respiratoria. Y entonces, el parénquima pulmonar tributario de este bronquio obstruido, que puede ser de calibre mediano, pequeño o grande, va a colapsarse, ¿no? Y entonces hablamos de una atelectasia por reabsorción, porque el aire que queda atrapado en este parénquima obstruido va a irse reabsorbiendo, ¿no? Si se elimina la obstrucción, el proceso obstructivo, esta atelectasia es potencialmente reversible, ¿ya? Luego tenemos la atelectasia por compresión, es decir, el compromiso no es a nivel bronquial, sino a nivel periférico, algo que comprime de afuera hacia adentro el parénquima pulmonar, ¿sí? O sea, es extrínseco de la vía aérea, ¿sí? Como por ejemplo, los más frecuentes, el derrame pleural, cualquier material que ocupe espacio en el espacio pleural, como el derrame pleural líquido, el hemotórax, el neumotórax, o los tumores como los mesoteliomas y otros adenocarcinomas metastásicos sobre todo, van a ir produciendo una compresión de afuera hacia adentro, produciendo la atelectasia, ¿no? La elevación del diafragma también puede producir atelectasia por compresión. El absceso frénico o subfrénico, diafragmático, subdiafragmático, hepático, por ejemplo, suprahepático, puede producir también compresión y producir atelectasia por este mecanismo. Es también potencialmente reversible la atelectasia por compresión, mientras que la atelectasia por retracción o por tracción es irreversible y se debe a un impedimento de la expansión pulmonar debido a cambios fibróticos locales, ¿no? O sea, las cicatrices fibrosas que van a producirse a nivel parenquimatoso, que suelen ser periféricos o localizados, o pueden ser generalizados, van a condicionar entonces un colapso pulmonar atelectásico irreversible. Muy bien. Tenemos un colapso agudo, ¿no? Una atelectasia aguda.
Son imágenes no muy bonitas, voy a conseguir otras mejores. Hay, además de las 3 atelectasias que hemos descrito en sus principales mecanismos, las denominadas atelectasias dispersas o parchadas, ¿sí?, que se desarrollan cuando existe una pérdida del agente tensoactivo pulmonar. ¿Ok? Como ocurre en el síndrome de estrés respiratorio agudo del recién nacido o en la enfermedad de las membranas hialinas del recién nacido, ¿no? Miren, pueden haber atelectasias laminares o atelectasias microatelectasias, pequeñísimas, casi inaparentes. Bueno, con eso terminaríamos nuestro tema de hoy. Y nos vamos a descansar un rato para después volver a batallar, esta vez en otros afanes, ¿no? Tanto ustedes como yo. Bien, la próxima clase, no sé qué vamos a ver, la próxima clase, creo que nos toca ya EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y vamos a hacer EPOC junto con lo que les había ofrecido, enfermedades vasculares pulmonares. Después ya viene la enfermedad pulmonar restrictiva y después las infecciones. Creo que hasta ahí va a entrar el examen, a no ser que haya algo que me esté olvidando. Pero cáncer pulmonar